central del Ciudadano TV. La Secretaría de Comunicación les da la bienvenida a un nuevo conversatorio entre el señor Presidente de la República, Rafael Correa Delgado, y los periodistas, este jueves 16 de junio de 2016, a los 2 meses del terremoto de 7.8 grados que afectó gran parte de la costa ecuatoriana y particularmente las provincias de Manabí y Esmeraldas. El programa de hoy lo estamos transmitiendo desde el SECAF, el Servicio Ecuatoriano de Capacitación Profesional de la ciudad de Manta, en las instalaciones en donde funciona el Instituto Tecnológico Superior Luis Arboleda Martínez. El conversatorio también lo pueden sintonizar en la red de Radio Ciudadana, en Radio Pública. Radio Ciudadana está en Manta, está en Portoviejo, está en Quito, está en Guayaquil, está en Cuenca, está en Loja, una cadena nacional que va a retransmitir este conversatorio. En el mundo, como ustedes conocen, estamos en www.elciudadano.gov.es y también nos pueden seguir por la página de la Presidencia de la República. Saludamos la presencia de los señores, las señoras ministras de Estado que están con nosotros. Un grupo de funcionarios está todavía trabajando por disposición del mandatario en un tema que luego nos va a explicar el señor presidente. Bueno, queremos saludar al señor presidente. Hoy su día de trabajo en Manabí le ha permitido participar en varios actos. Entrega de equipo, maquinaria pesada para el grupo, para los GAT, para gobiernos autónomos centralizados. Ha constatado cómo funcionan los albergues en la ciudad de Chone. Ha estado en Portoviejo observando cómo avanzan los trabajos en el hospital de la ciudad, una inversión de más allá de los 200 millones de dólares. Y hoy en la ciudad de Manta ha estado revisando una zona en donde se va a construir un gran complejo de vivienda para damnificados. Señor presidente, el país del mundo lo está escuchando. Usted es bienvenido al programa. Gracias, Rodrigo. Gracias a todas y a todos. Buenas tardes. Un abrazo. Un abrazo a Manabí, Esmeraldas, a todo el Ecuador que nos sigue en vivo por algunos canales de televisión y algunas radios. Ha habido jornada muy intensa, como usualmente son aquí en Manabí, pero es una fecha muy especial. Estamos 16 de junio, 2 meses, nos acercamos a las 7 de la noche, 1 hora más, serán exactamente 2 meses de aquel sismo que hizo temblar la tierra, también temblar la historia, porque es la desgracia más grande, la tragedia más grande en las últimas 7 décadas que ha sufrido nuestro país. Y obviamente eso cambia todo, las agendas políticas, la agenda ejecutiva, la agenda económica, agenda social. Ustedes saben que ya veníamos arrastrando problemas económicos. Aquí es ponerse a quejar, hacer politiquería, decir culpa de Correa, o sea, que se caiga el precio del petróleo, que se aprecie el dólar, que venga el niño, que se active el volcán Cotopaxi, es culpa de Correa. Ustedes pueden creer esas tonterías y sentarnos cruzados de brazos a quejarnos, que uno de los grandes males de la cultura ecuatoriana y latinoamericana, o ponernos a trabajar, como lo hemos hecho en todos estos meses, lo hemos hecho muy bien, porque con menos de lo que hemos aguantado, antes del terremoto incluso, ya en otras administraciones el país hubiese colapsado. Por el contrario, ahora las cosas están mejorando. Pero además sufrimos ese 16 de abril, ese terrible terremoto, 668 fallecidos hasta el momento. Eso nos destroza el alma. Nuestro abrazo solidario siempre a las familias de los fallecidos, aquellos que perdieron un ser querido, primo, hijo, padre, hermano, amigo, vecino. Eso no se va a poder recuperar. Y por supuesto que nos tiene que doler, pero no nos tiene que inmovilizar. En la parte material, pues, todo puede ser recuperable y de hecho, se los prometo, es un compromiso la Revolución Ciudadana, es un proceso, nosotros lo vamos a iniciar. Ya lo hemos iniciado y lo estamos haciendo bien. En lo que nos corresponde a ese proceso, nuestro compromiso de que en lo material las cosas quedarán mejor que antes. Ya había algunas poblaciones de Manabí, de Esmeraldas, el mismo Bahoyo, que tenía gravísimos problemas, asentamientos irregulares, falta de relleno, falta de servicios básicos, etcétera, antes del terremoto. Entonces tenemos que reparar no solo las consecuencias del terremoto, sino las carencias que existían antes del sismo. Y lo vamos a hacer y lo estamos haciendo. Ánimo país, ánimo Manabí, Esmeraldas. La naturaleza, el destino nos está poniendo pruebas muy fuertes. Jóvenes queridos, aquí es fácil ver a los mediocres, ¿no? Los que se quejan de todo
y nunca proponen absolutamente nada. Los que utilizan hasta estos duros momentos, las dificultades económicas, el terremoto, para hacer politiquería, que si hubiéramos tenido fondos, todo se hubiera resuelto. Esos fonditos no hubieran aguantado ni los 5 primeros meses de caída del precio del petróleo, como lo demostré en el informe de la Nación. Pero son expertos en mentir. Aquí se ve quién es quién, ¿no? Los mediocres que hasta en eso, en estas circunstancias tan duras, aprovechan para hacer politiquería. No les importa servir, sino seguir en sus conciliámbulos, ya preparando marchas incluso contra el gobierno. O los otros que, arrimando el hombro, recogiéndonos las mangas, trabajamos más fuertemente que nunca para superar lo más pronto posible y la mejor manera estos momentos muy difíciles que vive el país. Pero son pruebas, y en las pruebas pues se puede salir fortalecido. Siempre digo que el pueblo ecuatoriano es como la sencilla arcilla. El hierro, le pones mucho calor, se derrite. El vidrio, prácticamente todo material, le pones mucho calor, se derrite. Pero es la sencilla arcilla a la que le pones mucho calor, el sencillo lodo, barro, el que le pones mucho calor y se endurece. Nuestro pueblo está hecho de barro noble. En estas dificultades saldremos fortalecidos, endurecidos como nación. Saldremos mejor que antes, saldremos más sólidos como sociedad. Que nos roben todo menos la esperanza, queridos compañeros. Un abrazo a todos los afectados por ese terrible sismo del 16 de abril. Y les insisto, la naturaleza nos está poniendo a prueba. A los pocos días del sismo, un río se lleva medio a Yuriquín, 7 desaparecidos. Una cosa es contarlo, otra cosa es estar ahí, viendo a los familiares del bebé desaparecido, del niño fallecido, etc. Y ayer tuvimos que soportar otra tragedia que tiene que ser investigada. Puede ser fruto de irresponsabilidad, de ligereza. Una camioneta cayó al río Yacachi, en el cantón El Chaco, provincia del Napo, con 9 niños de 4 años hasta 14 años, la mayoría de 4 o 5 añitos. Y bueno, falleció el conductor, se ha rescatado un cadáver de una niñita de 6 años, hay 8 niños todavía desaparecidos, pues fallecidos porque el río está crecido. Son niños de nuestra Escuela del Milenio que inauguramos con tanta alegría hace unos meses en la comunidad de Santa Rosa como compensación por el proyecto Coca-Cola Sinclair que se encuentra en el cantón El Chaco. Qué feliz que estaba esa gente. La escuela tiene transporte. El transporte básicamente lo que hace es recoger a los niños en las escuelas que se cerraron, escuelas pequeñitas que se concentran en la nueva Escuela del Milenio para poder ofrecer todos los servicios. Pero estos niños tenían transporte privado y entre otras cosas, porque sus padres, miren los padres, el cariño de los padres, el amor de un padre, una madre por darle a sus hijos la mejor educación, hicieron trampa, entre comillas, dijeron que eran de la comunidad de Santa Rosa y matricularon a sus hijos en la Escuela del Milenio y en verdad vivían en el Chaco. Pero por tener a sus hijos en la Escuela del Milenio dijeron, vivimos en Santa Rosa. Y transportaban a sus hijos en una camioneta contratada por ellos. Esa camioneta es la que se ha accidentado. De todos modos habrá que investigar las causas del desastre. Una camioneta de doble cabina, asumiendo que no iban en el val de los chicos, que sería mayor irresponsabilidad. Si todos iban en las cabinas, 9 chicos en la cabina, mal conductor, 10 personas. Entonces, el movimiento brusco de un chico pudo distraer al conductor y se salió del camino y cayó al agua. Esa es la troncal amazónica, es de primera calidad. El puente es de hormigón. Llovía, había mal tiempo, ¿no? Pero habría que analizar las causas del accidente que enluta a todo el país y nos parte el alma, ¿no? La naturaleza, el destino nos está poniendo a prueba. Pero en las crisis, los hombres demostramos ser lo que en las crisis somos. Hay los que se ponen a llorar, a quejarse por todo, a tratar de hacer politiquería, el paternalismo, la victimización, no sé, a mí me resuelven todos los problemas, y sí, pobrecito, hay que darles haciendo todo, y todo es culpa de Correa, del modelo económico y todas las mentiras del caso, o los que nos ponemos a trabajar, y hoy más que nunca, con mayor eficiencia, con mayor eficacia, de la mejor manera, para salir lo más rápidamente posible de estas duras pruebas que nos ha puesto el destino, y saldremos adelante, queridos compañeros, y saldremos mejor. Lo único que no se pueden recuperar son las vidas perdidas. Este conversatorio lo estamos dando de las ex instalaciones del SECAP, porque todas estas instalaciones las hemos pasado a los institutos tecnológicos.
Si vieran lo felices que están los chicos, no me demoré en llegar porque pocotón de fotos con los jóvenes, felices en las nuevas instalaciones. Ustedes ven, estas son las instalaciones del SECAP para que se lo utilice 2-3 horas diarias, ¿no? Y el resto era tiempo vacío. Instalaciones claramente sobredimensionadas, subutilizadas y algunas veces incluso con ciertos lujos, porque en las condiciones del país pues no se puede tener aulas con aire acondicionado. Ah, es que hay mucho calor, bueno, un ventilador. Pero hay chicos que no tienen ni siquiera aulas. Aquí las aulas tienen aire acondicionado, este salón también. Bueno, esto ahora es del Instituto Tecnológico Luis Arboleda Martínez. ¿Dónde funcionaba antes este instituto? 1000 alumnos, ¿eh? Y vean lo felices que están los chicos. En el colegio del mismo nombre, porque recordemos un poco la historia, había un colegio que se hacía colegio técnico y luego su aspiración era llegar a tecnológico. Y la demagogia del momento decía, bueno, usted es un tecnológico, así no tuviera talleres, nada. Con la Constitución del 2008, los tecnológicos pasaron de depender del Ministerio de Educación a ser parte del sistema de educación superior. Pero todavía nos quedan muchos tecnológicos compartiendo la infraestructura con el colegio. De mañana era el colegio y de tarde era tecnológico y sin tener los medios necesarios. Hoy esos institutos tecnológicos, como en este caso en Manta, están recibiendo las instalaciones del SECAP, los profesores tienen oficinas cómodas, los administrativos, los chicos tienen aulas de primer nivel con bancas adecuadas, con aire acondicionado, pizarras líquidas, hay auditorios y sobre todo hay los talleres que se requieren para esa educación tecnológica y que el SECAP los utilizaba. ¿Cómo me han agradecido los chicos? ¿Cómo han agradecido los directivos, los administrativos, los profesores? Y uno que es muy exigente con uno mismo, lo que dice es, ¿cómo no lo hicimos antes? Esta es una cosa que se nos pasó durante varios años, ¿no? Y por las agendas institucionales, porque no tenemos información completa. Nadie en este país, mientras yo sea presidente en el sector público, puede comportarse como república independiente. Todos debemos coordinar para que los recursos vayan a sus usos más valiosos. Y escuchen bien, sobre todo jóvenes, lo diré de nuevo en el enlace, porque esta es parte de la formación que debemos tener. O sea, cuando hay aulas como estas, desocupadas el 75% del tiempo, y mientras a pocos kilómetros hay alumnos de institutos tecnológicos en aulas atiborradas sin las más elementales condiciones, eso se llama mala asignación de recursos. Y los recursos no son del SECAP, no son del Instituto Arboleda, son de la sociedad, son del público, de todos los ciudadanos, de la cosa pública, lo que es de todos. Y tienen que ir a sus mejores usos. No permitan aquello. Nuestro gobierno durará un año más. No permitan que volvamos al pasado y volvamos a esas instituciones que se creían república independiente. No, esto es mío, yo acumulo terrenos, así no los necesite, y el resto que necesita terrenos para una escuela, que se friegue y vea si compra en el sector privado. No, en el sector público todos debemos estar en función del bien común y los recursos, terrenos, aulas, infraestructura en general, deben ir a sus usos más valiosos, a quien más lo necesite. Los chicos me han felicitado, saludado con mucho cariño. Yo les pido disculpas por haberme demorado tanto. Esto se debió haber hecho hace mucho tiempo. Nunca más acepte instituciones que tienen todo de sobra, subutilizado, a instituciones que les falta todo. Eso no puede suceder. Eso es mala asignación de recursos y tienen que resolverse inmediatamente. Bueno, le he dado una larga introducción, pero quería transmitirle estas ideas, los 2 meses del terremoto, este conversatorio que se transmite desde ahora el Instituto Superior Luis Arboleda Martínez, ya no el SECAP, es el instituto el que le presta aulas al SECAP de 7 a 10 de la noche para que esos cursos el sábado, pero esto es el Instituto Arboleda Martínez. Y eso lo hemos hecho con 18 otras instalaciones del SECAP a lo largo y ancho del país. Y verán que no pasa absolutamente nada. Nos querían hacer creer que colapsaba el sistema de capacitación, no. Si pueden seguir dando clases 7 a 9 de la noche los sábados, como hacían antes, pero durante el día se los utiliza a 100% los edificios, las instalaciones, y es el que más lo utiliza, el que más lo necesita, el propietario de las instalaciones, en este caso el Instituto Arboleda Martínez, y ellos le prestan al SECAP. Ese es el acuerdo. Bien, hoy hemos venido, la mejor manera de recordar
esos 2 meses, esa tragedia que sucedió el 16 de abril, es trabajo, trabajo y más trabajo para las zonas afectadas, en este caso Manabí. Vinimos temprano a Manabí, fuimos a visitar en el Cantón Chone la entrega, ya me cambiaron la agenda, porque como yo improviso me cambian la agenda, no me cambien la agenda, póngame notita si quiere. Esta no es la agenda que realicé, ¿no? Sino que yo improviso, entonces ya después me arreglan. En verdad íbamos a entregar maquinaria a los alcaldes de 5 cantones, Pichincha, Pedernales, Jama, El Carmen y Chone, ¿no? Y como llegamos un poquito temprano y son las cosas que me gustan, pedí, porque el helicóptero vi que se estaba haciendo una escuela que le llamamos provisionales, pero no somos buenos marqueteros, porque esas escuelas son mucho mejores que cualquier escuela de la partidocracia. Son aulas desmontables, pero el material es mucho mejor que el ladrillo. Se trata de un centro de espumaflón con láminas de metal que sirven de aislantes, conservan la temperatura, protege del excesivo calor, del excesivo frío, etc. Entonces fuimos a visitar, se trata de la escuela Magali Mazón de Valle, que fue seriamente averiada por el terremoto, está cerrada, inspeccionamos rápidamente las aulas originales, creemos que hay que derrocarlas, ¿no? Porque están muy afectadas, pero ya se está construyendo donde eran los espacios deportivos, tremenda escuela con aulas móviles, más que escuela provisional, escuela con aulas móviles. Estas aulas no pueden durar 25 años. O sea, el rato en que queramos, decidamos que es mejor una escuela de otro estilo, se sacan los tornillos, se desmontan las aulas y se las lleva a otro lado. Pero si se las deja ahí, esto dura 25 años. Son aulas, son colegios que tienen aulas, laboratorios, espacios administrativos, canchas deportivas, espacios verdes, mucho mejor que las escuelas de la partidocracia, sin llegar a los estándares del milenio, pero con estándares más que suficientes. Esto estará listo antes del 4 de julio para que todos nuestros chicos, el 85% de los niños y jóvenes de zonas afectadas por el terremoto están asistiendo a clase. Nos falta un 15%, que son cerca de 50.000 chicos, irán a estos colegios, a estas escuelas prefabricadas, desmontables, y el 4 de julio tendremos el 100% de nuestros jóvenes, es decir, menos de 3 meses después del terremoto, 100% de nuestros jóvenes yendo a clases. Luego pues fuimos el motivo de mi visita, que era entrega de maquinaria pesada a los municipios de 5 cantones que ya nombré. ¿De dónde viene esta maquinaria pesada? Fíjense cómo haciendo bien las cosas se crean círculos virtuosos. Ustedes saben lo que era la aduana antes. Hoy, como son inteligentísimos los estrategas de la oposición, quieren manchar nuestro gobierno con denuncias de corrupción y lanzan casos de corrupción por arriba, por abajo. La prensa corrupta les acolita y que los intermediarios de Petrochina, tales y tales, ecuatorianos ganaron $1 por barril. ¿Y a nosotros qué nos importa? Si nosotros le vendemos el petróleo a Petrochina a precio internacional, si ellos lo rifan, lo regalan, se lo toman el petróleo, o sea, el país no perdió un centavo, pero tratan de, o sea, cosas sin sustento, pero que impresionan a la gente. Los intermediarios del petróleo que le vendimos a Petrochina tratan de sembrar dudas y las sombras precisamente de corrupción en el gobierno. No lo van a lograr. Somos un gobierno honesto que no tolera la corrupción. Pero sería bueno recordar un poco lo que era el país que recibimos. ¿Se acuerdan lo que eran las aduanas? ¿Se acuerdan el reparto inmoral de las aduanas? ¿Se acuerdan cómo se creaban recintos aduaneros por palanca? Ferespo era un recinto aduanero, yo trabajé. Ellos recibían directamente los contenedores de mercadería. El director de ese recinto era el hermano del dueño de Ferespo. ¿Se imagina? Ese era el viejo país. Entonces, ahora tenemos la aduana más transparente de América Latina, informatizada, no se permite la corrupción, ¿no? Prácticamente se ha eliminado. O sea, pues, si antes, pues ustedes saben, los vistoforadores. O sea, el puesto que uno pedía a un gobierno era ser vistoforador de aduana, porque salía de ahí millonario. Hoy ya se olvidaron de todo eso. Gracias a esas nuevas aduanas modernas, transparentes, honestas, esta maquinaria, ¿no? Que no pagó los impuestos, fue retenida. Antes se podrían ahí los materiales, ropa, carros, tractores, ¿no? Se podrían en las bodegas de la aduana. Ahora
¿no? Los mandamos a sus usos más valiosos, como les manifestaba hace un momento. Estas máquinas se decidió donarlas a los municipios afectados por el terremoto. Y fíjense toda la maquinaria pesada que hemos podido dar el día de hoy a 5 municipios de Manabí. Los alcaldes, por supuesto, muy contentos, la gente también muy contenta. Luego de esto, pues, antes de tomar el helicóptero, de sorpresa paré en el albergue de Chone, albergue pequeño, o sea, Chone en comparación a otras zonas no fue tan afectada, pese a que se le cayó el hospital, habrá que derrocarlo, se va a construir un hospital nuevo, mucho mejor que el anterior. Mientras tanto, en el programa de emergencia se va a invertir unos 2 millones, ¿no?, de dólares en el antiguo hospital, que tiene capacidad para camas de hospitalización, etcétera, hasta tener listo el nuevo. Entonces, pero paré en los terrenos de la ANT de Chone, donde se ha instalado el albergue. Es un albergue pequeño, pero impecable, impecable. O sea, eso es increíble la labor que ha hecho policía, Fuerzas Armadas, Mies. Ese niño nació a las 10 de la noche el 16 de abril. Estaba hospitalizada en el hospital de Chone. Se cayó al hospital. La tuvieron que llevar a una casa privada con un doctor privado y ahí dio a luz. Usted estuvo ahí, ministra. Entonces se llama el bebé Jesús, ¿no?, por el milagro de su vida, ¿no?, el milagro de la vida. Porque estaba la señora internada el 16 de abril, a punto de dar a luz. Viene el cataclismo, se derrumba el hospital y a las 10 de la noche dio a luz. ¿Se imaginan en qué condiciones dio a luz? Pero esos son nuestros médicos, ¿no? Pudieron traer una nueva vida al mundo. El albergue impecable, ¿eh? Los contenedores con baños tremendamente limpios, adecuados, las carpas. Es increíble cómo nos va a emocionar. La gente me dice, venga a conocer mi casita. No dice, venga a conocer mi carpa. Venga a conocer mi casita. Y por ejemplo, me llevó una señora que vivía con su hijo, su camita de 2 plazas, tendida a la cama, muy bien, ventilador adentro, con todas las comodidades, comedor, cocina, agua, energía, incluso con cables soterrados, iluminación, espacio lúdico del Mies, unidad de salud, todo lo necesario. O sea, mucha de esta gente vivía en tales condiciones de pobreza, que incluso viviendo en carpa han mejorado sus condiciones de vida, ¿no? Y se lo merece. Después de todo lo que hemos pasado, que tengan todas las comodidades estas semanas, estos meses, que deben estar albergados hasta poder hacer las respectivas casas. Casas que ya comenzamos a construir. Ya les voy a demostrar aquello. Luego de esto, pues tomamos helicóptero, aterrizamos en el Real Tamarindos, el estadio de Puerto Viejo, y de ahí nos dirigimos a una visita a otra obra espectacular de la Revolución Ciudadana. En Puerto Viejo, señores, se está construyendo el hospital público más grande del país y más grande de la historia. Creo que Luis Vernaza tiene más camas, ¿verdad, Margarita? Pero Luis Vernaza es la Junta de Beneficencia. Este es del Ministerio de Salud Público, 528 camas, hospital de especialidades, con 35 especialidades, ¿ya? Y especialidades y subespecialidades. Estará listo a principios del próximo año. La obra de infraestructura nos cuesta 150 millones de dólares, 50 millones más el equipamiento, en total unos 200 millones. Funcionamiento anual, unos 70 millones de dólares. Ese es el gasto corriente, ese es el derroche, eso es lo que sube el gasto corriente. Y después, los inútiles que nunca hicieron nada, ¿no?, van a decir incremento de gasto corriente, correa de rocha, burocracia. Esa es la burocracia. 70 millones para que funcione el hospital más grande de la historia del país, el hospital público en nuestra querida Puerto Viejo. Hospital de especialidades. Y esto, otra reflexión que la hice en su momento también. O sea, cuando no se sabe, pues la gente algunas veces pide cualquier cosa. Y muchos políticos, en verdad politiqueros, por ganar unos votos le dicen, sí, cómo no, vamos a hacer esto, ¿ya? Y no forman democracia a nuestra gente para tener una mejor democracia. Entonces, hospital de especialidades. Alguna vez hubo un cantón, queremos hospital de especialidades. Un hospital de especialidades no es cualquier cosa. Es una obra multimillonaria, que incluso si la pudiéramos construir en otro lado no habría los profesionales, porque hasta los profesionales, los especialistas, son muy escasos. Entonces hay que ponerlos en lugares estratégicos. Nosotros tenemos unos 8 hospitales de especialidades, por ejemplo, Eugenio Espejo de Quito, Abel Gilbert en Guayaquil, en Puerto Viejo. ¿Qué nombre va a tener este? Margarita.
Tenemos que socializar con la ciudadanía, presidente. Ahora todo es socialización, esa es la palabra de moda, socializar. Bueno, Democracia, en todo caso, sí. ay, sí, democracia para todo tampoco. Porque, por ejemplo, hay muchas víctimas heroicas Sí. a las cuales se les puede poner el nombre a estas obras. Por ejemplo, una escuela del milenio, ¿no? Me encantaría que se llame María Colette. María Colette fue la niña que falleció en Flavio Alfaro el día de su cumpleaños, 13 añitos. ¿Ya? Entonces tratemos de buscar esos nombres sin socializar tanto, ¿no? De repente también uno puede decidir. ¿Okay? Tenemos los No, comités locales de salud y ellos podrían socializar, ok. no, escoger el mejor nombre para el hospital de Manabí, de Puerto Viejo. Bueno, ok. No me entiende, ministra. O sea, algunas veces sí exageramos en algunas cosas, ¿no? Todo socializar, etcétera. Cuando hay cosas que son bastante evidentes, ¿no? Una obra de esta magnitud, pues hay que buscar un nombre adecuado. Pero también como homenaje a las víctimas del 16 de abril, algunas víctimas muy simbólicas, se pueden poner esos nombres a escuelas, a centros de salud, etcétera. Entonces, les decía, funcionamiento 70 millones, están satanizados gastos públicos, son 8 hospitales de especialización. Entonces, no, yo quiero en mi cantón, en mi parroquia, un hospital de especialización. Vienen las elecciones, los demagogos van a decir, sí, sí, cómo no. Todo eso es mentira, los están engañando. Incluso si se pudiera hacerlo, que cuesta mucho dinero, es un absurdo hacerlo, va a estar subutilizado. Hay cosas, por ejemplo, especialidades tan raras, que en vez de tener un especialista a tiempo completo, es mejor tener un convenio con el sector privado, si existe en el sector privado, o con el extranjero, si existe en el extranjero, ¿no? Especialidades tan complejas. Entonces hay que saber hacer las cosas, hay que buscar la eficiencia, el costo-beneficio. Uy, corre hablando de costo-beneficio en salud, si no hay que preocuparse del costo, hay que dar plata por todos lados. Eso es un absurdo. Siempre hay que tener el concepto de eficiencia y costo-beneficio. Pero ¿cuánto vale una vida humana? Le saldrá uno de esos supuestos humanistas que en verdad son unos demagogos de primera línea. ¿Ya? ¿Saben cuánto vale una vida humana? Lo que con ese dinero costaría salvar muchas otras vidas. ¿Okay? ¿Cuántas vidas más se podrían salvar con ese dinero? De repente, por ejemplo, me concentro en una sala ultra especializada que me cuesta 10 millones de dólares para salvar a una persona cada 5 años. Y con esa plata, ¿cuántos neonatos puedo salvar? Porque todavía nos faltan camas para neonatos. Entonces, por supuesto que siempre hay que hacer análisis de eficiencia, costo-beneficio en todo. La orden es a todos los ministerios, sobre todo el sector social, que tengan unidades económicas, unidad de economía de la salud, unidad de economía de la educación, porque hay que comprar costo-beneficio. ¿Qué es más barato? ¿Seguir haciendo escuelas o pagar becas en el colegio privado? Todas esas cosas debemos plantear y escoger las mejores opciones para el objetivo, que es que tenga salud nuestro pueblo, que tenga educación nuestro pueblo, no es que haga todo el Estado necesariamente. ¿Ok? Entonces, hacer hospitales de especialidades, como algunos creen, en cada cantón es un absurdo. Hay que tenerlos estratégicamente ubicados con adecuados sistemas ambulatorios, ambulancia aérea, ambulancia terrestre, etc. Algo similar con universidades, ¿no? Yo cuando voy a algunos lugares apartados del país me reclaman, aquí no tenemos universidades. Busquen qué país en el mundo tiene en cada cantón, en cada parroquia universidad, en los países ricos. Estados Unidos tiene bastantes universidades, pero vayan a Europa. En Bélgica una vez, las universidades subieron como a 13 o 14. Bélgica es un país de la misma población que Ecuador, aunque mucho más pequeño y mucho más rico, 6 veces más rico, ¿no? Y hubo toda una campaña nacional para reducir el número de universidades porque había demasiadas. Pero aquí creemos que tener universidades en cada cantón, en cada parroquia, eso es otro absurdo. Son inversiones demasiado grandes. Lo que hay que poner es todas las facilidades para que el joven, así sea de la región más remota, pueda llegar a la universidad. O sea, que el aspecto social y económico no sea una barrera para entrar a la universidad. Sí el aspecto académico, porque eso es otra cosa. Todo, libre ingreso, todos tenemos derecho a entrar a la universidad. Falso. Es el que tiene los méritos para entrar a la universidad el que puede. Si es un recontravago, si no le gusta estudiar, etcétera, él no puede hacer perder el tiempo a los demás y recursos sociales en la universidad. Por eso debemos tener adecuados exámenes de ingreso, etcétera. Y no se puede tener universidad en cada rincón del país, eso es un error. Hay que concentrar los recursos en las universidades que tenemos, que son varias decenas, fortalecerlas, porque una verdadera universidad es una ciudad. Se necesita aulas, laboratorios, estadios, infraestructura deportiva,
residencia para profesores, residencia para estudiantes, comisariato para universitarios donde encuentren libros, bibliotecas, etcétera. Es una inversión inmensa. Entonces se debe concentrar esa inversión para dar mejor servicio y que todos los jóvenes con méritos puedan acceder a la universidad. Pero les insisto, viene la campaña electoral, les va a decir todo lo contrario. Sepan que ese tipo les está engañando y les está haciendo un daño a todos. Qué buena noticia para Puerto Viejo que sea la sede de uno de los hospitales de especialidades con el que va a contar la patria y de hecho el más grande hospital. Pero este hospital obviamente no es para Puerto Viejo, es para todo el país. De aquí vendrá gente de toda la costa e incluso de la Sierra, Amazonía, donde sea necesario. Luego de la visita al Hospital de Especialidades de Puerto Viejo, que todavía no tiene nombre, la ministra va a socializar para buscar el nombre, ¿ya? Que es una obra realmente impresionante, ¿ya? Yo no estoy tan de acuerdo, Margarita, alguna vez hay que tomar decisiones, ¿okay? Pero yo soy el autoritario, el dictador, no me gusta la democracia. Somos los campeones de democracia, hasta vocal de curso, director del departamento, decano de la facultad, todo hay que elegir por voto. Y nos pasamos en elecciones y la gente no estudia. O sea, hay cosas en que hay que tomar decisiones de forma un poco más directa si queremos avanzar como país. Bien, lo cual no significa que excluya la socialización y la democracia participativa. No hay gobierno que haya practicado más democracia participativa que el nuestro. Pero si todos quieren meter mano a la sopa, ¿ya? Al final vamos a tener una sopa horrible, pero ¿cuánta participación? Pues nos quedamos sin sopa. Prefieran, elijan, ¿no? Algunas veces el que más sabe, el que sabe de sopa debe preparar la sopa, ¿ok? Para que puedas comer todo y puedan comer mejor. Son cosas que debemos aprender. Bien, luego de la visita al Hospital de Especialidades, hemos venido, bueno, comimos por ahí en algún restaurante, fuimos al ECO 911 y de tarde hemos pasado por el Fuerte Puerto Viejo. Tiene mucho espacio el Fuerte Puerto Viejo, tiene 40 hectáreas me parece, y había una unidad educativa que se llama Miguel Iturralde, que fue seriamente afectada por el sismo. Era un colegio militar, ya es colegio fiscal, porque esa es otra cosa, que nos ha creado resistencia dentro de parte de las Fuerzas Armadas, y dentro y en ciertos sectores de la sociedad civil, porque dicen las Fuerzas Armadas, un rector, un coronel nos garantiza mejor nivel de educación. Queremos que sigan siendo colegios militares. Perdónenme, o sea, el Estado, la educación pública, no tiene esa orientación. Y nosotros no tenemos como sociedad por qué financiar esa clase de formación militar en esos colegios. En otros países, el que quiere formar a sus hijos en una academia militar, la academia militar es privada, no la paga el Estado, ¿no? Incluso estamos desviando a las Fuerzas Armadas de sus labores. Un coronel muy valioso de rector de un colegio en vez de estar dedicado a la defensa nacional. Entonces hemos reducido al máximo, me parece 6, 7 colegios emblemáticos, 6, había como 30, ¿no? Y democratizados, porque reitero que ahí no podía, grite quien grite, ¿no? En muchos de ellos no podía estudiar la tropa, si no vean el Liceo Naval de Guayaquil, y buscarán una excepción, pues será la excepción, no la regla. Me parece incluso que había jornada vespertina para los hijos de la tropa, ¿no? Y en Quito teníamos, en el caso de policías, un liceo al norte, la parte rica del bosque, para los hijos de los oficiales, y un liceo al sur, la parte pobre, para los hijos de la tropa. Esa es la realidad. Grite quien grite, esa es la verdad. Y la tropa sabe que esa es la verdad. Por eso tenemos tanto cariño y tanto apoyo en la tropa, de policía y de militares. Pero en todo caso, se dañó este colegio, se ha tenido que derrumbar un pabellón. Estamos construyendo, no sé si está en las imágenes, hay 2 escuelas con aulas desmontables. Una está más avanzada que otra. Miren, esas son las escuelas, van a quedar, son preciosas, son espectaculares. Y otra de esas, cada una para 1.140 alumnos son, ¿no? 1.140, tenemos que sacarle el jugo a la infraestructura, serán jornadas matutinas y vespertinas, aquí habrá 2 escuelas. En Buen Romance, aquí estudiarán más de 4.400 chicos. Cuando estén listas las 2 escuelas, y esto será antes del 4 de julio. No sé si quiere agregar algo más, Augusto. Va a socializar los nombres. Estamos socializando los nombres.
El uno no se puede socializar porque ya tenía nombre en la escuela. Miguel Iturralde, un gran general, un general que falleció en un accidente de helicóptero, ¿ya? Y era comandante del ejército, me parece, ¿no? Del ejército, del comando conjunto, ya fue hace algunos años. Y todo el mundo decía que era un gran tipo, ¿no? Un excelente oficial. Y bueno, la otra, ¿tiene nombre ya? Sí, La Tacungueño. La otra, bueno, en general están tomando los nombres de las unidades educativas preexistentes que se están trasladando al... No tengo en la mente el nombre de la otra, presidente, ya le consulté. Andrés de Veras, sí, Andrés de Es el Veras. italianito, mi querido Augusto, el Franco deterioro que ya... Bueno, algunos le pueden poner Emelec campeón, un nombre que inspire. Todas estudio. son unidad educativa nacional. Ah, ya. Es que el ministro de Educación, en una de sus tantas contradicciones, es el Nacho, es el nacional. Ya. Bueno, luego de visitar esto avanza y da mucha esperanza, ¿no? Es impresionante el trabajo que se está haciendo. Felicitaciones a nuestro Ministerio de Educación, ¿no? En educación es increíble lo que se está haciendo. Hay muchas cosas, ya carreteras, casas, todo eso se está interviniendo, pero estamos haciendo 26 de estas escuelas, ¿no? 24 en Manabí, 2 en Esmeralda, una de ellas donada por Sinohidro aquí en la ciudad de Manta, ¿no? Sí, presidente, y añadir que en septiembre inauguraremos ya las primeras 20 unidades educativas siglo XXI en Manabí y seguimos con la reconstrucción, presidente. Sí, explícame, porque tengo que aprenderme el nuevo manual, ¿no? A ver, siglo XXI son las, ¿qué clase de unidades? Hay las del milenio. O sea, son las de milenio, las de concreto, cemento. Las siglo XXI son estas prefabricadas con lo que los técnicos denominan tecnología steel frame, es decir, marco de acero. Todo prácticamente se hace en la fábrica. Son los mismos estándares que las del milenio. Son ¿no? los mismos estándares que el del milenio, pero la tecnología constructiva es superior a las que estamos en este momento haciendo como emergentes, presidente. O sea, pero no son las desmontables, son fijas y con estándares del milenio, ¿no? Las desmontables, este momento, no cumplen todos los estándares. Por ejemplo, no tienen todos los laboratorios, por eso son emergentes. Las siglo XXI tienen todo lo que tiene una unidad educativa del milenio, pero ya son fijas, es decir, ya es otra no son clase de construcción. Es otra clase de pero construcción. con todos los servicios del milenio. Sin embargo, las desmontables tenemos que tratar de ponerle todos los servicios posibles. De acuerdo, ¿Okay? presidente. Bien, volvimos a Manta, ¿no? Retornamos a Manta y fuimos directamente a visitar el proyecto Sí Vivienda, primera etapa, se llama Sí Vivienda. Ya. Es un proyecto del municipio de Manta que empezó incluso con la anterior administración. Realmente nosotros dimos muchos bonos aquí, sobre todo para discapacitados. Los bonos para discapacitados, si hay alguien del Midubi, me recuerdan cuánto era, ¿ya? Pero se daba mucho más para que esa persona que tenía una discapacidad viviera en un sitio adecuado, con rampas, con puertas del baño más grandes, baños precisamente para discapacitados, etcétera. ¿Alguien recuerda, Walter? Eran $14.000, me parece. Entonces hay muchísimas personas discapacitadas en este conjunto habitacional y hay muchísimo terreno, cerca de 160 hectáreas. Ya se está avanzando en el movimiento de tierras. De hecho, ya vamos a entregar las 10 primeras viviendas. Ya tenemos las 10 primeras viviendas construidas, acabadas. Estaban iniciadas, las hemos acabado para darle a las personas con discapacidad que están en los albergues, algunas personas con discapacidad. Ya estamos haciendo un movimiento de tierra para construir 400 viviendas más. Entonces, de aquí a diciembre, pues esto será el doble grande, con centenas más de casas para los albergados de la ciudad de Manta y con los diferentes equipamientos públicos, ¿no? Espacios verdes, canchas deportivas. Estamos analizando otra clase de servicios públicos. Por ejemplo, si hay tal cantidad de personas con discapacidad, sería bueno poner alguna clase de terapia física, terapia de lenguaje. Estamos analizando todo aquello. Y luego de esto, pues hemos venido acá a las instalaciones del SECAP. Tuve una reunión previa precisamente para hablar de la Ciudadela con algunos dirigentes de las familias que habitan allá porque se quedaron que no había agua. Ustedes saben que agua es responsabilidad municipal, pero si vamos a poner ahí nuestras casas tenemos que garantizar agua. Y hablar pues de las necesidades que tienen.
Y hoy nos encontramos en este momento, a los 2 meses del terremoto que afectó tan gravemente a Manabí, a Esmeraldas y a la patria entera, brindando este conversatorio con medios de comunicación de las instalaciones del Instituto. ¿Pero sí socializaron el nombre o no? Luis Arboleda Martínez, donde eran las instalaciones del SECAP. Aquí también funciona SECAP, pero es el instituto el que le presta al SECAP las instalaciones, no el SECAP al instituto. Las cosas en el sector público al menos. Público significa de todos, de los ciudadanos, de toda la sociedad. Esos recursos deben ir a quien más lo necesite. Bienvenidas, bienvenidos nuevamente. A usted, señor presidente, muchas gracias por estar en el programa de hoy. Y vamos justamente a la ronda de preguntas y lo vamos a iniciar con Wendy Delgado. Ella viene en representación del canal RTS. Wendy, bienvenida. Buenas noches, señor presidente, autoridades, compañeros. Señor presidente, ¿cuánto ha desembolsado a la fecha el Gobierno Nacional para la reconstrucción de Manabí y Esmeralda? Si es posible también conocer la cifra que el país ha recibido por concepto de ayuda económica internacional. Tenemos entendido que ha habido mucha solidaridad internacional durante esta catástrofe para el país. ¿Se refiere a los créditos de contingencia o donaciones en general? Donaciones y créditos. No sé si, Carlos, tú tengas el dato, ok. Pero en todo caso, hasta la fecha hemos haber invertido ya más de 200 millones de dólares. Son los créditos que nos aprueban, nos desembolsan, vamos justificando y recibimos más. También ya desde este mes esperamos pues empezar a recaudar los ingresos por la ley solidaria. Eso será por el IVA unos 50 millones de dólares, aunque hay algunos meses pico porque hay que pagar el 0.9% sobre patrimonio el día de sueldo. Entonces ya todas esas cosas irán para la reconstrucción de Manabí, ¿no? Tenemos ya en lista los proyectos que tienen estudios definitivos, hay otras propuestas donde se están completando los estudios. La reconstrucción vale más de 2.000 millones de dólares, entonces a medida que tengamos los fondos vamos ejecutando. Pero las cifras exactas o más exactas las tiene Carlos Bernal, portovejense y secretario del Comité de Reconstrucción. Sí, señor presidente, señores ministros, compañeros de la prensa. Efectivamente, lo primero que se activó fue la línea contingente de emergencia del BID, Banco Interamericano de Desarrollo, por nombrar los rubros más importantes en esta primera asignación de 200, que supera los 210 millones de dólares. Por ejemplo, la actividad de remoción de escombros, una primera asignación de 19.5 millones. Para reparación de vivienda, esto es el incentivo, el bono que se da hasta $4.000, se han asignado 47.5 millones. Para Ministerio de Obras Públicas, para la reparación de estos tramos críticos y recuperar conectividad entre las vías y zonas urbanas y rurales, en la red vial estatal se han asignado cerca de 39 millones. Para escuelas en el sector educativo, se han asignado de estos fondos también de emergencia más de 35 millones de dólares. Para agua y saneamiento, una primera priorización de 20 millones de dólares para recuperar los niveles de servicio de estos sistemas de agua potable y saneamiento que fueron extremadamente golpeados en el terremoto. Y sobre todo también un gasto, el resto también pues corresponde al gasto corriente, que es para atender la emergencia y todo el abastecimiento en los albergues, alimentación, todo este tratamiento de insumos de salud. Y quiero decirles pues que esta información, la que se refiere específicamente a las donaciones internacionales, está en la página de la Cancillería. Ustedes pueden ingresar a la página de la Cancillería y hay todo un aplicativo que está siendo socializado para que pueda ingresar todo el público, digamos, a ver las donaciones internacionales, incluso por fuente de país, y hay este inventario, señor presidente. Ese es el informe. Gracias, sí, ahí estamos al aire. Sí, muchísimas gracias, secretario técnico de la reactivación, Carlos Bernal. Vamos, señor presidente, a invitar ahora a Luisa María Heredia, es la periodista que viene por Teleamazonas con su inquietud. Adelante. Buenas noches, señor presidente. Transmitirle un poco una inquietud de algunas familias damnificadas de albergues no oficiales de acá de Manta, que nos comentaron que ellos fueron censados hace ya más de un mes, pero por alguna razón que desconocen no aparecen en el sistema de la lista de damnificados y por ende no pueden pues hacer el trámite para los bonos que se hacen en el MIES. A ellos les han dicho que hay un plazo hasta el 16
donde luego de esta fecha ya no se va a inscribir a nadie más. ¿Hay alguna fecha? ¿Es real esto? ¿Qué le podemos decir a ellos para que estén un poco más tranquilos también? Desconozco si ha habido algún error y en principio toda persona que ha perdido su casa, si se inscriba tarde, pues será beneficiario. Pero nuevamente cedo la palabra a Carlos Bernal, secretario técnico del Comité de Reconstrucción. Sí, señor presidente. Efectivamente, el proceso de inclusión en el RUT primero ingresa a la base de datos, pero hay una validación de la condición de damnificado. Es decir, en este proceso de validación puede que en el sistema no aparezca como tal, sin embargo, en la base de datos existe, y luego de que sea verificada su condición de damnificado, efectivamente él adquiere ese estatus. Esto no exime, y el mismo hecho de que esté viviendo en un albergue, no exime de que ya reciba todos los beneficios. La compañera periodista lo ha dicho, si ha recabado esa información de un albergue, significa que está teniendo los beneficios de un damnificado, pero para que esto se cumpla y conste como tal, existe una validación, porque acordémonos que hay un incentivo económico de $135 para bono de familia, bono de alquiler, y $150, que son 135 más 15, para bono de acogida. Además de los bonos e incentivos de vivienda, es decir, obviamente tenemos que priorizar y tenemos que depurar bien la base, y ese es el proceso que está ocurriendo hoy día. La buena noticia es que hasta el 30 de junio se tiene el corte de validación de 40.000 verificaciones, levantamientos que se hacen en el RUD, y justamente ese es el trabajo. No exime, repito, el beneficio está llegando a todas las personas. El mismo hecho de que haya sido levantada esta información en un albergue ya refiere de que estas personas, sin necesidad de haber tenido una validación previa, están siendo atendidas como primera respuesta en esta emergencia. RUD, Registro Único de Damnificado. No sé si está claro. Ok. Muchas gracias. Vamos a continuar. Y tenemos una pregunta más sobre este tema. Raquel Viteri viene por Oromar Televisión. Por favor. Buenas noches, señor presidente. A los 2 meses del terremoto, ¿cuál es el balance que se tiene en cuanto a personas fallecidas, reconstrucción, y cuánto hace falta de aquí a cuánto va a terminar todo esto de la reconstrucción y de la remoción de escombros también? Bueno, las pérdidas por el terremoto en cuanto a vidas, casas destruidas, etcétera, están actualizadas al día de hoy en la página web correspondiente. Son 668 fallecidos, cerca de 7.000 casas destruidas, cerca de 80 escuelas dañadas, ya gravemente dañadas, no, en verdad han sido afectadas centenas, pero escuelas que tienen que derrumbarse o ya están derrumbadas. Ustedes pueden revisar esa página web. ¿Cuál es la página web? Que incluso el hiperlink está en el diario El Telégrafo, ¿no? Está en la Secretaría de Riesgos, ¿ya? Los costos del terremoto ya fueron anunciados al país, dijimos en 6 semanas. Internacional de las Naciones Unidas, acompañados por técnicos de las Naciones Unidas, CEPAL y CEMPLADES también, y se estima en un 3.3% del PIB, unos 3.300 millones de dólares el costo de reposición. ¿Por qué insisto eso? Eso es un piso, es para reponer lo dañado, reponer la casa que se dañó, ¿okay? Que se cayó. Pero algunas veces hay que hacer cosas adicionales para poder reponer una casa y bien hecha. Por ejemplo, en las comunidades costeras, si no construimos puertos artesanales donde puedan guardar las barcas, la gente no se va a reubicar, porque va a querer estar al lado de su barca. No es que se destruyó un puerto y lo estamos reponiendo, no, hay que hacerlo para poder reubicar el pueblo. ¿Sí me explico? Entonces estamos hablando de costos mínimos. De ese costo, cerca del 2/3 lo tiene que cubrir el sector público, ya sea porque es infraestructura pública, carreteras, agua potable, energía, hospitales, escuelas, o porque son residencias privadas, pero usted no puede dejar en la calle a 7.000 familias. Es un problema social gravísimo. No solo el problema para las 7.000 familias que lo han perdido todo por el terremoto, sino un problema para todo el país. Entonces, por eso los programas de bono, de reconstrucción, etcétera, que cuestan centenas de millones de dólares. Lo que no se reconstruirá será el hotel, la casa vacacional, y por eso pues hay ese costo privado adicional. Las casas que cuestan más de $10.000, ¿no? Entonces eso ya lo tendrán que cubrir los propietarios, y eso será el tercio que falte para los costos de reconstrucción, ¿no? Pero el sector público será aproximadamente 2.200
40 millones de dólares, si la memoria no me falla, ¿no? Entonces todo eso está calculado, cronogramas, iremos lo más rápido posible, ya estamos construyendo casas, se están construyendo colegios, pronto empezaremos a reconstruir hospitales. Yo les dije que esto es para varios años, pero esperamos que en los próximos 10 meses hayamos cubierto 60-70% de los daños. Pero hasta para reparar la última casa que se cayó, la última infraestructura pública que se averió, tomarán años, ¿no? Pero la mayor parte del trabajo estará hecha en los próximos meses. Espero en mayo, al entregar el gobierno, que se haya cubierto, se haya reparado entre 60 y 70% de los daños que sufrimos. Por el cronograma de escombros han retirado más de 1 millón de metros cúbicos de escombros, pero ¿cuándo estarán retirados totalmente los escombros, Carlos? Y si debes precisar alguna cifra o una de las informaciones que di. En el programa de remoción de escombros, que es la primera fase para limpiar y demoler todos los edificios que fueron colapsados en su estructura, se tiene identificada una primera fecha que es hasta mediados del mes de septiembre. Esto incluye también el manejo responsable ambiental de las escombreras. Esto no excluye o no exime también de que todas las labores de rehabilitación en infraestructura básica sigan avanzando simultáneamente. Es decir, no esperamos hasta tener todo limpio, sino para comenzar otras actividades de reconstrucción. Tal es el caso que hemos iniciado, por ejemplo, como ya se lo ha dicho aquí, con las 26 escuelas, 24 en Manabí y 2 en Esmeraldas. Estamos repotenciando cerca de 90 unidades de salud. Estas son anuncios muy importantes debido a que estamos restableciendo los servicios. Todos estos, la reconstrucción comienza primero por restablecer los servicios y luego también generar normativa para que paralelamente, dentro de la planificación, este plan de reconstrucción que se tiene, podamos reconstruir mejor. Este costo que ha identificado la CEPAL es un costo mínimo, es un costo piso, y obviamente identifica todo lo que se debe desembolsar para reconstruir mejor la infraestructura, y que no es todo lo que se ha identificado. Así que en el tema de las soluciones de vivienda, el objetivo es que hasta final de año nosotros tengamos los albergues mayormente descomprimidos, es decir, la menor cantidad de gente en albergues. Hasta el 4 de julio tener todos los niños afectados por el terremoto en escuelas. Ya sabemos que de todos modos existía un ordenamiento que venía siendo planificado en el sector de educación, y es así como avanzamos. El balance es positivo, dado que, de acuerdo también a metodologías internacionales, se denota de que las víctimas lamentables por este hecho no han aumentado por problemas de salud, salubridad, y eso ya se considera como un hito importante debido al manejo en los albergues, debido a la reposición de los servicios de agua y saneamiento, electricidad, telecomunicaciones, etcétera. Muchas gracias a Carlos Bernal, el secretario de la Reactivación. Vamos a seguir con el programa de hoy. Jennifer Espinosa, vamos a ir con Giovanna Tassi. Giovanna, bienvenida al programa y viene por la radio pública. Adelante, bienvenida. ¿Cómo está, señor presidente? Buenas noches, amigos presentes, ministros. He estado conversando con alguna gente en los albergues, señor presidente, en Pedernales, pero creo que es una preocupación general. Están preocupados las personas que estaban arrendando. Dicen que uno de los requisitos para poder acceder a los incentivos del Miduvi es el contrato de arriendo, cosa que lastimosamente dice, por nuestros descuidos o por la cultura de acá, nadie tiene. ¿Cómo hacemos para hacer eso? Entonces, ¿qué salida se está pensando dar a estas personas que, si bien es cierto, arrendaban, no tenían el contrato de arrendamiento? Permítame plantear de diferente manera la inquietud. ¿Cómo controla que yo diga, yo estaba arrendando y perdí me quedé sin casa, pero estaba arrendando? Entonces, deme casa nueva. Por eso, como una forma de verificar, se exige el contrato de arrendamiento, que casi nadie lo tiene. En eso estamos de acuerdo, y ese es uno de los males del país, la informalidad. Entonces, el que no lo tiene habrá que revisar caso por caso para evitar, Dios no quiera, ciertos abusos que ya se están dando, ¿ya? De gente que estaba arrendando, dejó de arrendar y va al albergue y dice, yo estaba arrendando, ¿ya? Pero debe mostrar que estaba arrendando y se destruyó la casa que estaba arrendando y perdió materialmente sus cosas. Entonces, el que no tiene el contrato de arriendo para
verificar aquello, pues tendremos que hacer verificación caso por caso. ¿Ok? Muchas gracias, señor presidente. Nuestro siguiente invitado es Gerardo Delgado. Él está representando a la televisión Manavita. Gerardo, por favor. Hola, ¿qué tal, señor presidente? Autoridades, compañeros. Señor presidente, se anunció que las asignaciones a los recursos de los GACS disminuirían tras el proyecto de ley orgánica que justamente equilibraría las finanzas públicas. Señor presidente, pero también se anunció flexibilidad para los gobiernos autónomos descentralizados de las provincias afectadas por el terremoto, Manabí y Esmeraldas. ¿Se hizo oficial este compromiso? ¿Se están asignando los recursos o se tendría que hacer algún tipo de liquidación por el Ministerio de Finanzas, señor presidente? No sé si ya se están asignando los recursos, pero es una decisión tomada. O sea, nosotros no es que redujimos los recursos, sino que la ley era tan absurda que si usted planificaba un precio del petróleo $80 y lo tenía $30, tenía que pagarle a los gobiernos locales $80 el barril. Ellos reciben proporcionalmente a los ingresos petroleros. Recaudación de impuestos. Usted calculaba recaudar 10, recaudaba 6, pero tenía que pagar a los gobiernos locales como si hubiera recaudado 10. ¿Qué sentido tiene todo eso? Este primer trimestre, creo que hasta mayo, hemos perdido 1.000 millones en recaudación del IVA, de impuestos en general, 1.000 millones. Entonces, con la ley anterior, yo tengo que seguirle pagando a los municipios como si hubiéramos tenido los 1.000 millones, ya pese a que no los tenemos. ¿Qué sentido tiene todo esto? Era una clara falla de la ley que hemos corregido. Ahora se paga de acuerdo a los ingresos reales, es lo obvio. Y compartimos todo el riesgo, compartimos las vacas flacas, compartimos las vacas gordas. Pero antes no era así. Se calculaba como vacas gordas, había vacas flacas y teníamos que darle vacas gordas. No. Sí. Y ahorita estamos trabajando con 0 asignaciones petroleras. Yo llevo más de 1 año y medio gobernando con 0 de ingresos petroleros para el gobierno central. Algún iluminado saldrá, no, Correo es mentiroso, pero si se ha vendido petróleo ha ingresado tanto. Ese ingreso se va en costo de producción, o sea, el petróleo cuesta producirlo. Las compañías Petroamazonas, Petroecuador tienen que contratar compañías para perforar, contratar servicios petroleros. De hecho, por primera vez en historia, ni siquiera es que no hemos recibido ingresos petroleros, hemos tenido que darles ingresos del presupuesto a las petroleras para que puedan seguir funcionando. Vaya a ver cuántas petroleras están quebrando a nivel mundial. Si la memoria no me falla, le hemos tenido que dar cerca de $1.600 millones a Petroamazonas. O sea, lejos de recibir plata de Petroamazonas, hemos tenido que sostener a Petroamazonas. Entonces, el que le diga, porque nunca falta un iluminado, Correa está mintiendo porque si hemos recibido ingresos petroleros, una cosa es el ingreso bruto, otra cosa es lo que queda para el presupuesto. Ese ingreso petrolero se ha ido en costo de producción, en preasignaciones a ciertos gobiernos locales que ganan por dólar producido independientemente de que cubran los costos de producción o no, me refiero a ciertos gobiernos locales amazónicos, y se han ido a importación de combustible, quedando 0. O sea, yo llevo 1 año y medio, o sea, algunos decían Correa es suertudo, ¿no? Puede gobernar y hacer tantas cosas porque tiene altos precios del petróleo. Seguimos haciendo bastantes cosas y tenemos 0 de ingresos petroleros desde hace 1 año y medio. Pero algo similar con los tributos. O sea, se planificó ya este año que íbamos a tener 0 de ingresos petroleros. Entonces ya los gobiernos locales tuvieron esa reducción en el presupuesto. Pero a nivel tributario, no sabíamos. O sea, esto es una cadena. Se le cae el precio del petróleo y estas son las rigideces del sistema dolarizador. El petróleo se exporta. De las exportaciones es que entra ingreso, liquidez a la economía. Si se pierden miles de millones de exportaciones, entran miles de millones menos a la economía y la economía se resiente. Hay menos actividad económica y todos perdemos. Vende menos el empresario, hay menos empleo y recauda menos impuestos del sector público. Y le insisto, estos primeros 5 meses hemos recaudado 1.000 millones menos de impuestos. Yo creo que el segundo semestre, yo tengo mucha fe que nos va a ir mucho mejor. Pero ¿qué sentido tiene de que se recogieron 1.000 millones menos? Pero como en el juego de muchachos malcriados, no, lo que pasó, pasó. Usted ya dijo esto y nos tiene que dar la plata entera. Absurdo. Así no se puede gobernar. Entonces, obviamente, las asignaciones, por esos motivos, recaudación tributaria,
para los gobiernos locales, esas asignaciones tienen que disminuir en la misma proporción. Eso es lo que dice la ley. Estamos corrigiendo un error garrafal que existía. Entonces no es que estamos reduciendo el presupuesto a los gobiernos locales, sino que estamos corrigiendo una barbaridad que existía en la ley y ahora todos recibimos, o sea, se puede planificar, por eso se llama presupuesto, presuponer. Pero cuando la realidad es distinta, hay que ajustar, y ajustar para todos. ¿Me explico? Si asumíamos que íbamos a tener 1.000 millones más de ingreso tributario, hay 1.000 millones menos, bueno, los municipios que reciben parte de ese ingreso tributario tienen que recibir un poquito menos. En promedio, creemos que si las cosas siguen así, yo creo que van a mejorar, recibirían un 12% menos. Pero se decidió excluir, les vamos a mantener el presupuesto original a todos los gobiernos de las zonas afectadas, básicamente Manabí y Sur de Esmeraldas. No, se les va a mantener el presupuesto original. ¿Ok? Muy amable, señor presidente. Les recordamos que este es un programa en vivo, lo están viendo a través de El Ciudadano TV a nivel nacional. Invitemos ahora a Yasmín Mután, viene por la revista Zona Libre. Por favor, adelante, Yasmín. Señor presidente, buenas noches. ¿Cómo asume el gobierno de Ecuador el pronunciamiento del Comité de Ética de Naciones Unidas sobre la demanda presentada por los hermanos Isaías por supuesta violación a los derechos humanos? ¿Cuál será la respuesta que el país ofrecerá a este organismo internacional? ¿Y el Estado ecuatoriano debe restituir los bienes incautados a los ex dueños de Filambanco, como lo aseguró hace pocos días su abogado defensor Jorge Zavala Egas? Bueno, pues ¿qué más va a decir Jorge Zavala Egas? Pues está siendo pagado por los Isaías. ¿Qué más va a decir por ahí cuenteros como Villavicencio? Pues si también están billeteados. Pero eso es un absurdo. Primero, el informe le da la razón al Ecuador en lo sustancial, en lo más grave, ya en lo medular, que hubo delito, estafa, ratifica el peculado bancario. Los Isaías lo que más les preocupaba era el juicio de peculado y ratifica el peculado bancario. Lo que hace el comité es decir que ha habido una falla de procedimiento que tampoco es cierto. No tiene la información adecuada. Dice que los Isaías, en incautación de sus bienes, no tuvieron derecho a, ¿cómo se llama? Impugnar, será, no es el término. Apelar, no recuerdo exactamente el término. Lo cual tampoco es cierto, no lo quisieron hacer. Precisamente para después decir, no me dejaron hacerlo, pero no quisieron hacerlo. ¿Ya? Entonces los procedimientos se han cumplido, en lo medular se ratifica el peculado bancario, se ratifica el Comité de Ética que los Isaías son delincuentes, ¿ya? Que cometieron un delito en Ecuador, y lo que dice es que había una falla de procedimiento y en eso están equivocados. Han sido sorprendidos por los Isaías, pese a que Procuraduría presentó las pruebas, etcétera, bajo el argumento de que me incautaron los bienes, lo cual es correcto porque hay peculado bancario, pero dice, no me permitieron apelar, no me permitieron ejercer mi defensa. Eso es falso, no lo quisieron hacer. Pero incluso si otorgáramos aquello, resulta que se habrán incautado 400 millones. La deuda de los Isaías es 1.400 millones. Todavía nos deben 1.000 millones de dólares. Entonces no hay por dónde. Pero usted ve ahí el poder del dinero. Tienen sus abogados, tienen sus corifeos, tienen sus pseudos periodistas, tienen abogados en Estados Unidos, tienen empresas de relaciones públicas para hacer creer a Ecuador y al mundo que son unos angelitos perseguidos políticamente y que el Estado les debe plata. El Estado no le debe absolutamente nada. El Comité de Ética, cuyas decisiones no son vinculantes, ratifica el peculado bancario, dice por ahí, otorgándole algo a los Isaías, que ha habido una falla de procedimiento, que no es cierto, siempre pudieron apelar en la incautación de sus bienes, no quisieron hacerlo, pero incluso si fuera cierto, todavía nos deben 1.000 millones adicionales, no hay por dónde. Muchas gracias, presidente. Vamos a invitar a Jonathan García, viene por Gama TV. Adelante. Señor presidente, muy buenas noches. El pasado martes se aprobó la ley para reprimir de manera efectiva los lavados de activos dentro del país. La pregunta es si este tema pasa por un convenio que existiría con los países vecinos o es una decisión exclusiva del Ecuador. ¿Qué ley? La ley para reprimir los lavados de activos. Reprimir de manera eficaz. ¿Era la de los fideicomisos en el extranjero? Sí, para los... Esa básicamente lo que hace es evitar la evasión del impuesto a la herencia. Y es un gran paso. Por eso es que saltaron el año pasado. Más que por el impuesto en sí mismo, no les interesaba el impuesto porque no lo pagaban. Porque ponían todas sus cosas a nombre de un fideicomiso en paraísos fiscales y cuando se morían nada era de ellos. Todo era el fideicomiso. ¿Ya? Es que ustedes deben...
aquí hablan mucho de periodismo investigativo, ¿no? Investigar al gobierno para ver si le encuentro una inconsistencia a Correa, justifico mi odio a Correa, ¿no? Pero ojalá hubiese verdadero periodismo investigativo. Investigue, pues este señor Alarcón se llama, el de Cámara de Industrias de Guayaquil. ¿Cómo vendió su empresa, la empresa familiar, Tony, a Coca-Cola Internacional por más de 200 millones de dólares? No metió un centavo al país. Lo tiene un fideicomiso en el extranjero y recibe pues 20.000, 25.000 dólares mensuales para sus gastos, pero él no tiene nada. Y así es toda esta gente, todo. ¿Ya? Y muchos lo tienen en paraísos fiscales para no pagar impuestos tampoco allá, para oscurecer sus transacciones. Por eso ese pacto ético, por eso esa probable consulta popular, preguntarle al pueblo ecuatoriano si está de acuerdo con que cualquier funcionario público, sea o no sea de elección popular, quede destituido inmediatamente si tiene empresas offshore o capitales en paraísos fiscales, porque nadie va a paraísos fiscales por responsabilidad y para clarificar las cuentas. Ya salieron los corifeos, los que defienden el status quo, no los pagados por nuestras élites, aquellos canales y comentaristas pues que descaradamente están haciendo campaña por ciertos candidatos, es decir, eso es inconstitucional, queremos evitar que un banquero nos gane la presidencia. Ese banquero no va a ganar nunca la presidencia, lo que más nos conviene es que corra. Por favor, no le desanimen mucho, no le muestren las encuestas para que se presente, porque si no se presenta, sí no puede hacer un daño, ¿no? Pero es tan fácil como esto, dar un año de transición, que pueda competir, pero en un año, si quiere seguir en el cargo, en el hipotético de que gane, ya, no consentido, en hipótesis no consentida, que se deshaga de todos sus bienes en paraísos fiscales. Pero eso se trata de un asunto ético. Ya en esos paraísos fiscales se ha hecho cualquier cosa. Entonces la ley que se aprobó lo que prohíbe son estos fideicomisos en paraísos fiscales. Es decir, no es que lo prohíbe. Si usted hace un fideicomiso es como que se está dando una herencia y tiene que pagar impuestos. Y se le acabó la fiesta. Por eso fueron las manifestaciones del año pasado de los de luto. No por la nueva tabla, sino por esto. Porque ahora sí tenían que pagar impuestos. Porque no les interesaba la nueva tabla, porque no pagábamos impuestos. Hagan una estadística. Los ricos no se morían pobres. No heredaban nada. ¿Por qué? Porque hacían esos fideicomisos en Bahamas, Nassau, Islas Caimán. No le ponía fecha al traspaso de sus bienes, pero dejaba firmado. Se moría la persona y le ponían fecha 3 días antes de la muerte que traspasó todos sus bienes al fideicomiso. Esa persona que se murió no dejaba nada a sus herederos. Todo estaba en un fideicomiso en paraísos fiscales y así evadían el impuesto a la herencia. Ese fue el motivo de las marchas el año pasado. ¿Ya? No les interesaba la tabla porque no pagaban el impuesto. Pero había esta reforma que les hacía, ahora sí, pagar ese impuesto. Entonces hemos logrado pasar esa reforma, no excluyo en el futuro, insisto, presentar la nueva tabla de herencias, una tabla más progresiva, presentar la ley de plusvalía, pero este es un gran paso. Se les acabó la fiesta. Ahora el señor alcalde de Guayaquil que traspase sus bienes a Panamá en un fideicomiso, el señor Lazo, etcétera, así lo traspasan a Panamá, tendrán que pagar impuestos. ¿Okay? Presidente, gracias. Vamos avanzando y Radio Ciudadana tiene su momento. Alba Aldeán pregunta de inmediato. ¿Qué tal? Muy buenas noches, señor presidente y todos los aquí presentes. Señor presidente, el banquero guayaquileño Guillermo Lazo ha hecho cuestionamientos frente a la propuesta que usted hizo de establecer un pacto ético frente a los ecuatorianos que tienen dineros en paraísos fiscales. ¿Cómo no va a poner reparo? Pues si tiene todo su billete afuera. Lo hace con el sudor del pueblo ecuatoriano y lo manda a paraísos fiscales. Él ha cuestionado justamente la ética del mandatario ecuatoriano al indicar que usted tiene propiedades en el exterior, particularmente en Bélgica. ¿Qué le responde usted al banquero ecuatoriano guayaquileño? No vale la pena, ese señor ha perdido todo el libreto, ¿no? Se ha convertido en un mentiroso compulsivo. Por ahí leí, ¿no? O sea, primero eludir, ¿no?, su responsabilidad. Es lo mismo que yo tengo un departamento de 62 metros cuadrados de un solo cuarto, prácticamente un estudio para estudiantes, lo que se llama en Europa un estudio, ¿no?, cuarto y cocina. Por motivos familiares, porque mi esposa, tengo una familia binacional, mi esposa es de Bélgica, mis hijos tienen doble nacionalidad. Es lo mismo eso que tener un banco en Panamá y tener millones de dólares en paraísos fiscales. Que no nos vea la cara estúpido, que tenga algo de decencia. Primero. Segundo, está mintiendo. Y es un cobarde y un mentiroso compulsivo. Él está diciendo que yo gané fraudulentamente un juicio al Banco del Pichincha. Sepan ustedes que fue el Banco del Pichincha el que me puso el juicio a mí. Revise.
Llego de Estados Unidos, 2001, no puedo abrir cuenta bancaria, no puedo sacar tarjeta de crédito, nada. ¿Por qué? Porque al salir del país en el 97, yo he cerrado todas mis cuentas, tarjetas, etc. Pero el Banco de la Previsora, que estaba en caída libre, tuvo una falla y no cerró mi tarjeta de crédito. Me siguió mandando el estado de cuenta, cero consumo, estado de cuenta como 2 años, y eso acumuló una deuda de $80 más intereses de $160. Compra esa cartera el Banco del Pichincha o Dainer, ya no me acuerdo, y cuando regreso estoy enjuiciado por no pagar algo que había dejado cerrado y que no era consumo, era haber enviado el estado de cuenta. Y como yo soy una persona de principios, para mí lo más fácil es pagar $160. Cualquier persona con un poco de esfuerzo puede pagar $160. Pero dije, no, ustedes me enjuiciaron, les voy a mostrar que los corruptos son ustedes. Y tuve que pagar abogados, tuve que pasar sin tarjeta de crédito, tuve que abrir una cuenta corriente usando palancas, etc. ¿No? Pero le gané el juicio. Y de ahí, contundentemente, porque ahora sí yo soy el que ha abusado del poder. Cuando yo era un simple ciudadano, sepan ustedes que ni siquiera contestaban las cartas. Yo les pedí información, no contestaban. Tuve que ir a Dainer yo mismo a buscar mis papeles 3 veces. Eso es lo que no sabe el banquero Lazo, porque es de los explotadores, no de los explotados, de la gallada, ¿no? Le gané el juicio y de ahí viene un juicio ejecutivo, que básicamente es un trámite, que ahí sí ya era presidente electo, etcétera, algo así, no recuerdo. Y en el juicio ejecutivo se me asigna una indemnización de $600.000, dicho sea de paso por un tribunal, 3 jueces, o sea, los 3 jueces son corruptos. Dentro de esos jueces está el actual presidente de la Corte Nacional, el doctor Carlos Ramírez, un jurista intachable, lojano. Pero así de mentiroso Lazo y así juega con la dignidad de las personas. Ese fue un juicio que me puso el Banco del Pichincha, a mí, yo no se lo puse a él, me lo puso a mí, por $160, pero que soy una persona de principio y dije, vamos a la lucha, ¿no? Cuando era un simple profesor universitario, de mi bolsillo, pagando abogados, sin poder tener tarjetas de crédito, tuve que conservar las tarjetas de crédito de Estados Unidos, cada pago me costaba $40 el envío, recuerdo, ¿no? Complicaciones y media, tuve que abrir cuenta corriente utilizando un amigo que conocía al presidente de un banco y le expliqué el asunto y me abrió la cuenta corriente, porque estaba en central de riesgo, estaba en todas esas cosas, con un juicio, se lo gané, ¿ya? Entonces, pero este sinvergüenza, mentiroso compulsivo, ha perdido todos los... Recuerden que cuando yo le gané las elecciones del 2013, 3-1, le dije, pero estoy contento de que tenemos por fin una oposición ideológica, seria. Pero este señor ha perdido todo el libreto por su desesperación por comprar la presidencia y se ha vuelto un vulgar mentiroso, sin escrúpulos, sin nada, un sinvergüenza. Decir que yo he ganado fraudulentamente un juicio al Banco del Pichincha cuando él me puso el juicio y fui yo la víctima, es una infamia. Y después irá a darse golpes de pecho, ¿no?, a la iglesia, como numerario del Opus Dei. El problema de este país no es la escasez de golpes de pecho, sino la abundancia de pellejos demasiado duros. Bueno, luego dice que yo he enviado esa plata sin pagar impuestos a Bélgica. Que este sinvergüenza me lo demuestre. Eso es un delito, que me ponga el juicio. Es mentira. En su ignorancia confunde indemnización con renta. Indemnización no es renta. Pregúntele, aquí creo que hay alguien del SRI. O vayan al SRI. Las indemnizaciones no pagan impuesto a la renta. ¿Ya? No es renta, es otra cosa. Pero este señor, en su ignorancia y mala fe, dice que no he pagado impuesto a la renta sobre indemnizaciones. Es una brutalidad. Y cuando mandé, no $600.000, $330.000 para comprar ese departamentito en Bélgica, pagué todos los impuestos, como está en el SRI, vean el impuesto a salida de divisa. Él estará acostumbrado a evadir impuestos. Vaya, vean cómo cambió su declaración de impuestos con la Revolución Ciudadana. Pagaba menos impuestos que yo como profesor universitario. Y ahora paga bastante. O le va recontra bien con la Revolución Ciudadana o antes evadía impuestos, ¿no? Yo he estado acostumbrado siempre a cumplir mis responsabilidades. Entonces, no mandé 600.000, sino 330.000 para ese departamentito pagando todos los impuestos. Y el resto, lo que quedó en el país, cancelé el crédito que tenía para mi casa, que la compré con crédito, e hice varias obras de caridad que no tengo por qué decírselas a nadie. Porque yo creo en lo que tu mano derecha, en aquello de que tu mano derecha no sepa lo que hace tu izquierda. Pero este señor es un mentiroso compulsivo, que lo único que muestra es su desesperación por ganar la presidencia de la República, y mientras más mienta, peor va a perder. Que se diga otra cosa, va a perder. Jamás el pueblo ecuatoriano va a votar por un tipo así. Pero por lo menos que deje de mentir. Y peor aún, siendo un mentiroso convulsivo, habiéndose convertido
convertido en un sinvergüenza, no teniendo decencia ni elementales escrúpulos para decir cualquier infamia, después lo verán dándose golpes de pecho. Que se lo dé un poquito más duro para ver si siente algo. ¿Okay? Muy bien. Y el presidente José Luis Calderón es nuestro siguiente invitado, viene por TC Televisión. Presidente, ¿cómo está? Muy buenas noches. El tema de la aplicación del dinero electrónico ha generado un amplio debate en el país, comentarios positivos y quienes se oponen a ello. Dentro de los comentarios positivos, meses atrás, la Asociación de Bancos Privados reconoció positivamente la aplicación de este mecanismo. En la actualidad se ha incrementado el número de cuentas y usuarios y locales para utilizar el dinero electrónico. Pero ¿usted consideraría que circular información de que se debilitaría la economía, que es una moneda aparte del dólar, que estaríamos obligados a utilizarlo, sería parte de una campaña política que tendría tras bastidores a ciertos bancos del país, o es solamente falta de conocimiento del tema de actores políticos? No, gracias. Bueno, sí hay bastante dosis de ignorancia, pero obviamente son motivaciones económicas y políticas. Económicas, los bancos querían el negocio. Aquí está el gerente del programa de dinero electrónico. Pregúntenle la presentación en PowerPoint que nos presentaron. Querían ellos sí solo poner 5% de respaldo al dinero, tener el monopolio, aumentar las tarifas y que le congelemos las tarifas con los celulares. En cambio, con la plataforma del Banco Central es mentira que el Banco Central monopoliza el dinero electrónico. El Banco Central pone la plataforma para que todos puedan acceder, bancos, cooperativas, telefónicas, etcétera, y que haya verdadera competencia. Entonces, hay motivos económicos, pero también hay motivos políticos. Puede ser la estrategia brillante de la oposición, oponerse a todo el tiempo para ver si hacemos fracasar a Correa, hacían fracasar al país. Fíjense que hasta las cocinas de inducción pues, se han opuesto. Y después son los campeones en defender la Pachamama. La cocina de inducción es uno de los programas de eficiencia energética más importantes de la historia del país y que sirve de ejemplo al mundo. El BID lo pone de ejemplo en todos los seminarios. Pero aquí los defensores de la Pachamama se oponen a las cocinas de inducción para ver si le hacen daño a Correa y le hacen daño a su propia patria y a esa Pachamama que dicen defender. Entonces, la oposición al dinero electrónico es económica y política, pero pierden su tiempo. Al igual que las cocinas de inducción. Es tan bueno el servicio. Cocina de inducción está creciendo 6% las ventas por mes, algo así. Ya tenemos 400.000. Alemania, que tiene 90 millones de habitantes, si la memoria no me falla, tiene 800.000 cocinas de inducción. ¿No? Nosotros en 2, 3 años tenemos 400.000 y verá, o sea, nosotros pensábamos ya tener a todas las familias en el 2017, 2018 con cocina de inducción. No, vamos a demorar un poquito más, pero no es tan bueno el servicio, tan alto el nivel de satisfacción, tan claro el beneficio de tener cocina de inducción, que eso se impondrá por cuestiones de mercado. Algo igual con el dinero electrónico. Vamos a decir lo que le dé la gana. Pero usted se imagina que yo le pueda pasar plata a su teléfono aquí sin utilizar el cajero. Esa es otra cosa que les preocupa, ¿no? Cada vez que usted saca plata, le cobran por el servicio de cajero. Ahora yo puedo pasarle plata y no paga nada. Todo eso es perder negocio en los bancos. Por eso le están echando contra algunos bancos, porque hay bancos que están participando ya del dinero electrónico. O sea, se le va el monopolio. Si usted ya no tiene que ir a un cajero a sacar la plata y dejar 50 centavos para el banco, sino que cargo en mi cuenta corriente y desde mi celular hago pagos o le paso la plata a un amigo, a su celular. El mismo principio, o sea, lo que dicen que es otra moneda y todo eso es otra barbaridad. El mismo principio que una tarjeta de débito. Pongo en mi cuenta 100, me carga en mi tarjeta 100 y pago con esa tarjeta. ¿Cuál es la diferencia? Que celular tenemos todos. Y con esa tarjeta yo no le podía pasar a su tarjeta plata. Con el celular sí. Entonces esto es un servicio mucho mejor. ¿Ya? No se trata de crear una nueva moneda. Se trata de aumentar la velocidad del dinero. Yo le puse un ejemplo, lo improvisé en la mitad, me salió bonito el día sábado, en que le decía, la moneda es un mecanismo de coordinación social. Si yo soy un hotelero, no tengo plata, no le puedo pagar los $100 que le doy al panadero, el panadero me dejó de vender pan y dejó de trabajar el panadero. Si dejó de trabajar el panadero, este panadero le compraba la harina al molinero, al industrial. Como yo le debo plata, el hotelero le debe plata al panadero, el panadero no le ha podido pagar al industrial y también deja de trabajar el industrial. Si deja de trabajar el industrial, para hacer esa harina tenía que comprarle trigo
o maíz al agricultor, deja de trabajar al agricultor. Y todo se ve en $100, porque se ve en $100. Y les puse el ejemplo de que va una pareja al hotel y dice, permítame ver la suite matrimonial, pero me tiene que dejar $100 de depósito, aquí están los $100. Apenas sube esa pareja a ver la suite matrimonial, sale corriendo el hotelero a pagarle al panadero. El panadero sale corriendo a pagarle al molinero. El molinero sale corriendo a pagarle al agricultor. Y el agricultor justo le debía al hotelero porque tal vez con su novia pasaba el fin de semana ahí. Y se saldaron todas las cuentas. Y llegan de nuevo los $100 al hotelero y cuando baja la pareja de ver la suite matrimonial en el tercer piso del hotel, dice, no nos queremos quedar, aquí están sus $100, pero ya todas las cuentas se arreglaron. Si se da cuenta del poder del dinero como mecanismo de coordinación. ¿Cuál es el poder del dinero electrónico? Que supóngase que cuando salió corriendo a pagarle al panadero, el panadero le estaba pagando al molinero, pero ya bajó la pareja. Entonces ya hasta lo metieron preso al hotelero porque no tuvo los $100 para devolverla. Y de todos modos se cortó la cadena, ¿sí me explico? Pero si hubiera tenido dinero electrónico, el hotelero no hubiera tenido que salir corriendo. Lo cargaba a su celular y en 10 segundos todo estaba pagado. Esa es la magia del dinero electrónico. Eso es lo que le quieren negar a los ecuatorianos, los politiqueros de siempre y los negociantes de siempre, que quieren el negocio para ellos y no lo van a tener. A no dejarse engañar, pero pierden su tiempo. No van a poder impedir el avance de la tecnología, el avance de la humanidad, y Ecuador tendrá generalizado, anote, tendrá generalizado el dinero electrónico. Está creciendo una tasa impresionante. Centenas de negocios, miles de cuentas por día. No podrán impedir el futuro. El periodista Carlos Narea va a ponerle punto final a este conversatorio. Él viene por El Ciudadano TV. Adelante, Carlos. Buenas tardes, señor presidente. Ciertos sectores de la oposición sostienen que el país ha sufrido una desaceleración económica. Sin embargo, CEPAL, con los datos de su informe anual, señala que Ecuador, Venezuela y Argentina son los únicos países que experimentaron un crecimiento en Sudamérica en cuanto a inversión extranjera directa durante el año pasado. ¿A qué obedece esta contradicción? ¿Hay factores que consideran ciertos sectores de la oposición y omite CEPAL tal vez? Y, mejor dicho, ¿cómo es el panorama de la inversión extranjera para Ecuador para el próximo año? Bueno, es claro que el país ha sufrido una desaceleración económica, ¿no? El año pasado crecimos 0.3% y nuestro promedio de crecimiento sin ese 0.3% era más del 4% o alrededor del 4%. Este primer semestre casi con seguridad hemos decrecido porque fue durísimo. Los primeros meses con un petróleo de menos de $20, sin entrada de financiamiento. Le insisto, o sea, sobre todo en dolarización, que es un sistema tan rígido, la liquidez, esos $100 para coordinar la economía, no los produce el Banco Central, tiene que entrar de afuera. Y si no entra de afuera, porque se nos desplomaron las exportaciones, se desacelera la economía. Yo tengo mucha esperanza en este segundo semestre, aquí hacen mucho daño estas burocracias internacionales que no les interesa quebrar países, con sus pronósticos que nunca se cumplen, pero que cierran puertas, ¿no? El Banco Mundial, el Fondo Monetario que vamos a crecer 4.6%, el Banco Mundial que vamos a crecer 4% y enseguida las cheerleaders nacionales haciéndole barra a esa cifra, que nunca son ciertas. Yo tengo esperanza, es durísimo, de no decrecer este año o de crecer muy poco, porque ha sido un año extremadamente complejo, sobre todo los primeros 4 meses, donde además, pues si hubiera faltado algo, tuvimos el terremoto, y solo por el terremoto hay un decrecimiento de 0.7% estimado, porque se destruyen medios de producción, por ejemplo, Camaronera, un ejemplo claro, se dañan, etcétera, menos exportaciones, menos PIB. Sin embargo, estamos haciendo todos los esfuerzos para recuperarnos y tengo mucha fe que este segundo semestre nos irá bastante mejor. Pero esto es coyuntural. Los que saben de economía entienden que esto es coyuntural, es decir, es un problema muy concreto. Yo en el 2017 entregaré un país estabilizado y habrá crecimiento, ¿ya? Cuando nosotros hemos reducido pobreza ya en forma estructural, ¿sí me explico? Que la gente ya tiene otro nivel de ingreso, acceso a servicios, etcétera. Entonces puede haber dificultades temporales, pero no es que el país va a regresar a los niveles que tenía antes de la Revolución Ciudadana. Nosotros hemos reducido pobreza, depende de qué pobreza, multidimensional, ingreso, etcétera. Somos de los campeones de América Latina en reducir pobreza. Puede ser que por estas dificultades nos suba medio punto, un punto a pobreza, pero va a ser temporal hasta que el país pase
la tempestad ya no es estructural como era antes. Y con respecto a inversión extranjera, estarán comiendo cemento pues los opositores. Decían que no venía inversión extranjera. Primero, decían que no venía inversión extranjera por el modelo económico del país. ¿Cuándo ha venido inversión extranjera al país? Si sus modelos fueran los acertados, ¿dónde está pues la inversión extranjera? La única que no vino es el OCP y hubiera sido mejor si no venía. Porque subutilizado, con triangulación, con una serie de perjuicios para el Estado, etc. Pero, por ejemplo, esa fue 1.400 millones. Solo el DP World en el puerto de Pozora son 1.200 millones. Vaya a ver lo que está viniendo en minería. Ya nos vino, ¿cómo se llama el primer proyecto? Mirador. Ya nos viene de Fruta del Norte. Ya nos vienen concesiones de carreteras, por ejemplo, Río 7, Huaquillas. Está viniendo muchísima inversión extranjera. Es chistoso, ¿no? Porque, por ejemplo, dinero electrónico. Es que yo escribiré mis memorias, ¿no? Y para que la gente se ría de lo que tuvimos que enfrentar, aunque fue duro. Y sobre todo para aprender, ¿no? Se pasan diciendo, los periódicos, los bancos, pseudoanalistas, que el dinero electrónico va a acabar con la dolarización, que es una moneda adicional, que es dinero sin respaldo, que vamos a estafar a la gente. Y después son capaces ellos mismos de escribir, el dinero electrónico genera incertidumbre. No son ellos los que generan la incertidumbre, ¿no? Se pasan diciendo que aquí hay dictadura, que las cortes no son autónomas, que hay corrupción por todos lados, y después dicen, no viene inversión extranjera, ha fracasado el modelo. O sea, así es la hipocresía, esa es la barbaridad que tenemos que enfrentar día a día. Pero pese a todo eso, ya está viniendo mucha inversión extranjera, estamos cosechando lo que hemos sembrado todo este tiempo. Si sus modelos eran los acertados, ¿dónde está la inversión extranjera? La inversión extranjera nunca va a venir a países sin energía, nunca van a venir a países sin carretera, nunca va a venir a países sin talento humano. Y eso es lo que hemos construido, nunca va a venir a países sin reglas claras, sin gobiernos honestos. Eso es lo que hemos construido todos estos años y está viniendo mucha inversión extranjera y ya no saben qué decir los de siempre. Muy amable, señor presidente, gracias por atender el programa. A los señores ministros, a las señoras ministras. No se pierdan el partido de Estados Unidos contra Emelec reforzado, ¿eh? ¿Cuál será su pálpito, presidente? No sufran, no sufran. Gracias igual a los periodistas y a ustedes en casa, en donde estuvieron escuchando este conversatorio, muy amables. Hasta la próxima. Una muy buena noche a todos.